Estamos aquí con el maestro Osvaldo Antonio González, de la Unidad para la Incidencia Magisterial, con algunas preguntas y situaciones novedosas que han sucedido a partir del regreso de los maestros a clases recientemente. Antonio, ¿qué tal? Hola, gracias por la invitación. Este asunto del regreso a clases, ¿qué dimensión tiene? ¿Cuál es su significado? ¿Es una desmovilización? ¿Qué pasa ahí? No, tiene que ver con una evaluación del propio movimiento magisterial, en el sentido de, estaba ya en la mesa el tema de la posible pérdida del ciclo escolar. Estaba también el diálogo que se había establecido con los papás, en el sentido de la corresponsabilidad en cuanto al movimiento, y al final de cuentas esto también aunado con las amenazas de la propia Secretaría respecto de los descuentos e incluso la amenaza con los ceses. Se toma la decisión a nivel estatal, no fue una decisión consensada como magisterio en lo general, sino fueron decisiones a nivel regional, y bueno, se opta por regresar a clases, para cuidar la cuestión del ciclo escolar, que no se interrumpiera, básicamente, pero teniendo muy claro que el movimiento no terminaba ahí. Es decir, nosotros estamos muy conscientes que inicia una etapa nueva del movimiento, que tiene que ver, por un lado, con la evaluación de las estrategias implementadas, 1, 2, con la rearticulación y organización, volver a resarcir el vínculo que en algunos puntos se rompió con los papás por la misma injerencia del gobierno, ¿no? Entonces volver a hablar con las asociaciones de padres de familia, y sobre todo con esta parte de la autogestión escolar, que tampoco ha quedado muy claro en el caso de los papás. Han habido, sobre todo en estados no movilizados, la reforma va llevando su propio proceso, y ya se han llegado incluso a manuales, como el caso de Campeche, ¿no? Donde ya están incluso puntualizando cuál sería la nueva función de los papás en esta nueva lógica. En Veracruz no hemos llegado a ese punto, porque precisamente está muy álgido el ambiente, pero este proceso de regreso a clases tiene que ver con eso también, con una especie de toma de tiempo para reorganizarnos y rearticularnos. Osvaldo, ¿a qué te refieres cuando dices que está álgido? ¿Está álgido entre los maestros? ¿Está álgido con la relación con el gobierno? ¿Qué es lo que está álgido? Yo lo pondría en varios planos. 1, la relación con los padres de familia, que en esta ocasión hubo acción por parte de algunos grupos en el sentido de colocarlos en contra de los papás. ¿Se ha desgastado la relación? Se ha desgastado la relación, yo lo pondría en esos términos. ¿Qué es lo que hay que hacer ahorita? Volver a regresar a las escuelas, de hecho ya se está haciendo, platicar con ellos y volver a explicarles y llegar a la toma de acuerdos. Yo creo que algo importante que ha pasado con los papás es que ellos están muy claros de que la lucha magisterial es una lucha digna y una lucha con causas verdaderas, ¿no? En el cual ellos están muy de acuerdo. Tal vez faltó comunicación, pero en este momento se está cubriendo. La otra parte de álgido también tendría que ver con la propia autoridad pública, ¿no? Quien ha ejercido mucha presión hacia los maestros movilizados, en el sentido de levantar actas administrativas o incluso a nivel de amenazas, ¿no? Decir, ya regresas a trabajar o vas a perder el trabajo. El terreno de lo álgido yo lo ubicaría también en la parte sindical, ¿no? Hay una tentación por parte de los sindicatos, sobre todo del CENTE, ¿no? Concretamente en la sección 32 y la sección 56, por dejar ir amenazas hacia los compañeros movilizados. ¿Te refieres al liderazgo o a qué te refieres? Sí, al liderazgo, pero también a la estructura. O sea, es el equipo político, pero con toda su estructura a nivel estatal, quien está presionando muy fuerte a los compañeros movilizados, vía supervisores o vía jefes de sector. Ya. Sí. O sea, el sindicato, que aparentemente estaba ausente porque no aparecía y no hablaba, actúa como... Sí, y yo creo que leyendo mal la realidad, porque están suponiendo que el regreso a clases significa el término del movimiento. Es decir, no lograron tirar a los liderazgos reales, solo se dieron algunos desconocimientos más morales que de otro tipo, ¿no? Caso de Callejas, no hubo un procedimiento legal, pero pues desde aquí les decimos de manera muy clara, incluso por los movimientos que están en todo el estado, que es una lectura equivocada. O sea, el movimiento no se ha terminado, es un movimiento que está aprendiendo de sus propios errores, y en ese sentido yo creo que habría que decirle a los sindicatos que se manejaran con cuidado en ese sentido, porque podrían polarizar esta lucha que pudiera irse por otros cauces, ¿no? Osvaldo, hay una cosa que en el ambiente social, en las redes, lo percibes, cierta suspicacia por parte de la sociedad con respecto a los costos y la dimensión de la movilización. Yo, en mi percepción, siento que causa en algunos sectores suspicacia.
sospechan de eso, o sea, porque les parece muy costosa. O sea, ¿cuáles son los costos de la movilización? ¿Cómo se sostiene? Mira, primero decirle a los que nos están escuchando que es un movimiento inédito para Veracruz. Nunca habíamos tenido la experiencia de estar en calle, mucho menos de tener que movilizarnos a puntos específicos del Estado para hacer ciertos niveles de presión. ¿Cómo ha estado funcionando? En una lógica distinta a las movilizaciones tradicionales. O sea, uno ve, por ejemplo, las movilizaciones para efectos electorales, y pues está la bolsa de la torta, el líquido, incluso le pagan el pasaje para los camiones y aparte les dan un incentivo. Acá los maestros, en un primer momento nos quedó muy claro que estábamos siendo afectados en nuestros derechos laborales, que si nosotros no defendíamos, nadie más lo iba a hacer. Y esto que implicaba que prácticamente los costos de financiamiento y de movilización están siendo asumidos por los propios compañeros, ¿no? Individualmente. De manera individual. Te pongo un ejemplo de los autobuses, por ejemplo. Si hay que venir a Jalapa para reforzar un movimiento, pues los 40 compañeros que se suben al autobús se les da una cuota, ¿no? Y sobre eso se vienen acá. Ahora, en el caso de los compañeros que han estado en la sección 32, es solo un ejemplo, uno puede ir a darse una vuelta y ve cómo a las 11 de la mañana, 12 del día, muchos compañeros van a dejarles comida, ¿no? Les llevan agua, les llevan líquidos, y creo que ha sido algo importante. ¿Esto quién se los lleva? ¿Se los lleva a las familias? Padres de familia incluso y propios compañeros, o sea, van y les dejan cosas para poder subsistir. Y algo también interesante que creo que ha pasado con el movimiento es que no se han pedido cooperaciones, ¿no? Es decir, denos un dinero o abrimos una cuenta para que un X lo empiece a administrar. Eso no ha ocurrido de manera afortunada. Todo ha sido, o la mayoría del apoyo ha sido en especie, lo cual es interesante. Entonces, decir de manera clara y puntual que no hay ningún financiamiento externo en este movimiento, ¿no? Y eso también tal vez explicaría un poco el retorno en este momento a clases, porque ciertamente los maestros vamos al día prácticamente, pues, lo de tu quincena sirve para mantenerte en esa semana, pero sí dejar muy puntualizado eso, no hay un financiamiento externo de la movilización. Bueno, entonces se retiran los maestros o no se desmovilizan, sino que pasan a una etapa de evaluación y de redefinición de dónde están parados, y luego. Sí, ahorita nosotros lo que estamos intentando hacer es, ¿ahora qué vamos a hacer? O sea, estamos en esa fase. De hecho, nosotros a través de la Unidad para la Incidencia Magisterial lo que estamos planteando es un poco diversificar las estrategias. Por ejemplo, un plano sería el internacional, es decir, empezar ya a vincularnos con movimientos con mayor experiencia a nivel internacional, colegas de Chile que están haciendo luchas muy similares a nosotros. Por una parte la defensa de derechos laborales, sí, pero por otra parte también la defensa de la educación pública como un bien público, ¿no? Y en ese sentido una articulación ya la estamos empezando a hacer a nivel internacional. Mencionas Chile, perdón que te interrumpa, pero digamos una lectura superficial de la prensa. Parece ser que la variable magisterial en los movimientos sociales del mundo empieza a ser la variable principal. Vamos, en España, en varias ciudades ayer, en otros países de Europa, no sé exactamente cuáles conclusiones, no los tengo en la cabeza, pero son 2 o 3 países adicionales. Aparte, lo que pasa es que el caso de España es muy notorio. Sí. Esta vinculación, el caso latinoamericano, ¿qué nivel tiene? De hecho, rápidamente, hay un video que circula en redes sociales donde hay unas maestras que están movilizadas en alguna ciudad de España. Le mandan un mensaje a los maestros mexicanos, ¿no? ¿Cuál es ese nivel de vinculación o hacia dónde van? No, ahorita es un nivel de vinculación informal. De hecho, no hay un vínculo, yo podría decir. Lo que estaríamos intentando hacer los próximos días, de hecho ya estamos trabajando en eso, es formalizar esos vínculos. Por ejemplo, hay organizaciones como la Internacional de Educación u otras organizaciones que están muy preocupadas por la cuestión de los derechos laborales y la educación pública. Lo que tendríamos que hacer es una especie de agenda internacional respecto de qué países están siendo afectados por estas reformas neoliberales o estructurales, ¿no? Y que están tocando pilares fundamentales de los estados, ¿no? Este asunto de neoliberal que lo mencionas es algo que aparece constante en las demandas y en las denuncias de los movimientos magisteriales en otras partes del mundo, y lo vinculan directamente concretamente con la OCDE, con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico Internacional. Claro. ¿Qué es este asunto del modelo de esta
sociedad de países, esta sociedad económica. Es un modelo de educación que se está intentando, digo, utilizando la palabra imponer en todos los países que de alguna u otra manera tienen relación con la OCDE o son destinatarios de préstamos a través de diversos mecanismos, y se mueven varios niveles. Uno tiene que ver con el contenido de la educación, es decir, el tipo de estudiante que se está formando, y ahí hay un modelo muy específico que está planteando la OCDE y que en el caso de México y prácticamente toda la América Latina tiene que ver con un modelo específico de educación que podríamos sintetizar en un modelo centrado en competencias, por ejemplo, ¿no? Ese es un nivel, pero el otro nivel también tiene que ver con las funciones del Estado respecto de la educación, y aquí hay unas recomendaciones muy puntuales, y México lo está siguiendo al pie de la letra, que tiene que ver con el retraimiento en alguna de sus funciones tradicionales u obligadas o históricas respecto a la educación. Uno tiene que ver con la gratuidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, si el Estado no es capaz de destinar un recurso puntual cada ejercicio presupuestal para mantenimiento de las escuelas, yo pondría en signo de interrogación si es gratuito o no es gratuita la educación, ¿no? Ahora, si eso pasarlo luego a decir que no se privatiza, bueno, eso sería otra discusión, porque no se han tenido cuidado de no utilizar el término privatizar dentro de estas reformas, pero todas las acciones van apuntando ya hacia eso, ¿no? Y ahí sí es un embate muy fuerte, por eso la bandera contra estos modelos o de reformas estructurales a nivel latinoamericano puede ser algo que nos una en esta lucha. ¿Y es claro para la sociedad? ¿Ustedes consideran que la sociedad en general capta esta imagen y tiene claridad con el asunto de la OCDE? No, algo que hemos estado evaluando incluso más allá de la sociedad dentro de los propios compañeros. O sea, porque luego se convierte en eslogan y hay que aceptarlo como autocrítica. Es decir, es una imposición de la OCDE, se dice, ¿no? Pero uno pregunta, bueno, ¿dónde? Por ejemplo, nosotros lo que estamos intentando hacer es decir, saben que hubo acuerdo como un consenso de Washington o hay antecedentes respecto a esto, pero esto no va a caer de la nada. Los maestros normalmente vamos a cursos de español, de matemáticas, de didáctica. Otra línea que estamos planteando en la unidad para la licencia magisterial es un proceso de formación o movilización-formación dentro de los compañeros, ¿no? A través de talleres muy puntuales, ¿no? ¿Y entonces qué sigue? Nosotros lo que estamos planteando como una primera acción de la Unidad para la Licencia Magisterial es pedirle al Ejecutivo Federal vía la legislatura, uno, que dé a conocer las iniciativas de leyes en el famoso proceso de armonización. ¿Al Ejecutivo Federal? Al Ejecutivo Estatal. El Ejecutivo Federal, ya hizo su procedimiento. Ellos nos convocan a foros, como lo está haciendo el Estado. Se instalaron grandes mesas, hicieron en Boca del Río se hizo un foro, de hecho. Pero ¿qué pasó al final? Todas las propuestas que se hicieron no fueron tomadas en cuenta. Al final fue unilateral, se aprueba y fuimos testigos de ello a través de un proceso que ni los legisladores leyeron la ley, solo recibieron la instrucción y la aprobaron. Y ese procedimiento, ¿qué es lo que hizo? Que estuviéramos miles y miles en las calles. Así es. ¿Qué es lo que queremos decirle al gobierno estatal? Que no cometa los mismos errores. O sea, que no nos enteremos de cómo va a quedar la ley estatal vía la Gaceta. Porque yo estoy casi seguro que si eso pasa nuevamente volveremos a salir a la calle. La diferencia va a ser que en nuestra primera salida a la calle el enemigo, por llamarlo de alguna manera, el gobierno federal. Si esto pasa a nivel estatal, el enemigo será ahora sí el gobierno del Estado, ¿no? Porque ahí sí ¿Cuál es la petición entonces al gobierno del Estado? Que dé a conocer las leyes, sus iniciativas de leyes secundarias, o lo que podríamos denominar borradores, para que entonces los maestros empecemos a opinar sobre articulados concretos y no dando propuestas en abstractos que no sabemos qué va a pasar con ellas. Y nosotros nos comprometemos como magisterio a iniciar toda una movilización de análisis muy puntual, artículo por artículo, puntualizando y dando propuestas incluso de redacción de los articulados, ¿no? Y estas mesas que dices, o esta movilización de análisis y de propuestas de artículo por artículo, van a ser públicas. Claro, pero nosotros lo que estamos pensando, y es así la propuesta que hemos trabajado con los compañeros, es que esta propuesta de análisis sea por escuelas, a nivel de consejos técnicos de escuela. Es decir, que se destinen 1 o 2 días en las escuelas, ¿no? Para que las escuelas empiecen a analizar toda la ley y posteriormente hagamos un proceso desde la base, que al final logremos consensar un documento, ahí sí, con la nueva legislatura sentarnos y decir, saben que el magisterio que en tal artículo propone tales cosas, ¿no? Pues oyendo lo que dices, Osvaldo, parece de primera instancia una propuesta muy sólida. ¿Qué futuro le ves a este asunto? Dependemos mucho de la respuesta del gobierno. O sea, ya se ha dicho públicamente, el gobierno ha garantizado la permanencia, todas las prestaciones que tenemos. Lo único que estamos pidiendo nosotros es que esos dichos se traduzcan a hechos. Y un hecho tangible es ese precisamente en este momento, que se dé a conocer la ley y que el magisterio participe en su proceso de diseño. O sea, que lo hagan explícito. Que lo hagan explícito. Ese es un nivel. Y el otro gesto, y ahí sí estamos muy claros y puntuales, es con el órgano estatal de evaluación.
Ahí hay dos características fundamentales. Uno, los que lo integren no tendrán, y nosotros creemos que es una petición formal, no deberían estar vinculados a sindicatos o su vida profesional vinculados a sindicatos ni a partidos políticos, ¿no? Yo creo que con esos dos elementos pudiéramos transitar en un modelo de convocatoria abierta de quiénes van a ser los consejeros que integren este órgano estatal de evaluación. Ahora, los otros componentes del movimiento magisterial, un poco ya para concluir y despedirnos, ¿son conscientes de esta propuesta de la unidad para la incidencia magisterial? ¿Lo están en discusión? ¿Lo saben? Estamos en ese proceso de construcción. La unidad de la incidencia magisterial surge en esta siguiente fase. Ajá. Es decir, una vez que estamos en escuela y estamos platicando y estamos evaluando, un primer elemento que se pone en la mesa es la necesidad de diversificar las estrategias implementadas. Es decir, seguir con la presión en calle, sí, pero junto con otras cosas, ¿no? O incluso contestando la pregunta, ¿cuándo salir a la calle? ¿En qué momento presionar y en qué punto presionar? Estas otras cosas, puntualmente, ¿cuáles son en síntesis? Uno, la articulación a nivel nacional con otros estados. Hasta ahorita la movilización nacional ha sido coordinada por la coordinadora, ¿no? Que son 3 o 4 estados, pero somos más de 27 estados movilizados. Entonces empezarás a crear un frente nacional con otros estados para articularnos. Es una lucha nueva, pero tendríamos que darla. A nivel regional, comunicarnos con otros estados que están movilizándose, con Tabasco, con Oaxaca, con Chiapas, con Guerrero, y empezar a hacer acciones conjuntas. En ese punto, ¿no? Y de tal manera que la presión hacia el gobierno federal por los temas de la derogación, por ejemplo, sean reales, ¿no? Crear un frente. Y el otro tiene que ver con la articulación con otros movimientos que están haciendo luchas similares a nosotros contra otras reformas estructurales. Caso de la energética, caso de la fiscal, por ejemplo, ¿no? Básicamente. Y ahí internamente iniciar un proceso de formación, movilización. Aceptamos muchos maestros que no estamos muy empapados con el análisis de lo social o análisis de la coyuntura. Entonces es un proceso que vamos a iniciar de manera inmediata, ¿no? Pues muy bien, Osvaldo, pues mucha suerte. No, gracias. Sabemos que es una tarea ardua, pero los maestros estamos muy claros que somos muy corresponsables por el estado de cosas que está pasando. Una parte la tiene el gobierno, por supuesto, por las decisiones públicas que toma, pero también el magisterio por las estrategias que implementemos, pero también por la agenda clara que podamos establecer, ¿no? Una última pregunta para ver, ¿qué pasa con el sindicato? Somos muy claros en ese sentido. Necesitamos democratizar a los sindicatos. Es decir, los sindicatos deben representar a los trabajadores. Y en este momento ya no representan a los trabajadores. Entonces, ¿de dónde tienen que venir los cambios? De la misma base, ¿no? ¿Bajo qué mecanismos? En eso precisamente estamos en este momento analizándolos. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.